La noche pasada, todo el sistema solar contuvo el aliento. A la hora universal del 3 de octubre, el cometa interestelar denominado Tracy Atlas rozó Marte en su paso. Fue el encuentro más próximo que jamás tendría con cualquier planeta en su travesía unidireccional por nuestro sistema. Durante meses, los astrónomos se habían estado preparando para este instante. Sin embargo, nadie, ni la NASA, ni la ESA, ni siquiera los cazadores de cometas más experimentados, estaba preparado para lo que sucedió. Mientras el cuerpo helado del cometa se deslizaba en silencio por el vacío, a solo 29 millones de kilómetros de Marte, todas las naves espaciales que orbitaban el planeta rojo dirigieron su mirada hacia el intruso. El Mars Reconnaissance Orbiter, el Mars Express, el MAVEN, el Trace Gas Orbiter. Todas contaban con instrumentos listos para actuar. En las llanuras polvorientas de Marte, los rovers como Perseverance recibieron misiones secundarias de escucha, con sus sensores ajustados a los cambios atmosféricos más sutiles. La humanidad nunca había estado tan cerca de examinar un viajero interestelar en tiempo real, y durante un rato todo parecía rutinario. Un tenue resplandor esmeralda, un halo delgado de polvo, una cola alargada dirigida hacia el Sol, algo habitual hasta que dejó de serlo. El cometa empezó a iluminarse de forma gradual al principio y luego de manera espectacular, como si se hubiera activado un interruptor oculto. Su coma se dilató, brillando con una fuerza que obligó a los aparatos a reajustarse sobre la marcha. Chorros de gas brotaron desde debajo de su corteza. No el vapor de agua típico, sino explosiones de dióxido de carbono y moléculas de cianógeno, poco comunes en tales volúmenes. Los espectrógrafos se iluminaron con firmas que los científicos solo habían simulado en hipótesis. Para los controladores de misión, aquello parecía menos un cometa sobrevolando un planeta y más un visitante que se presentaba formalmente. Luego surgieron las auroras. Marte, con su atmósfera tenue y campos magnéticos irregulares, rara vez las experimenta. Aún así, en las horas cercanas al paso, los instrumentos captaron destellos ultravioleta repentinos que ondulaban por su lado nocturno. Las auroras brillaron con una intensidad mucho mayor a la que cualquier evento solar podría provocar. El origen se remontaba al tránsito del cometa. Era como si el Tracy Atlas hubiera rozado la atmósfera del planeta y la hubiera dejado vibrando. Pero el verdadero impacto llegó minutos después. Trozos empezaron a desprenderse del núcleo del cometa. El orbitador situado a gran altura sobre Marte detectó los fragmentos centelleantes mientras se desviaban en espiral. En lugar de seguir trayectorias balísticas simples, esos pedazos se retorcieron, enrollándose en formas que ningún desprendimiento cometario había mostrado antes. Algunos expertos lo llamaron desprendimiento en espiral, otros deriva sincronizada. Los más crédulos susurraron una palabra que la mayoría de los astrónomos esquiva: guiado. Casi de inmediato, el Trace Gas Orbiter registró otra irregularidad: un pico repentino de metano en la atmósfera superior de Marte. Durante décadas, el metano había sido el gran enigma del planeta, surgiendo en ráfagas extrañas y efímeras antes de desaparecer sin dejar rastro. Pero esta vez, el aumento era innegable, agudo y perfectamente sincronizado con el paso del cometa. ¿Acaso el Tracy Atlas sembró Marte con hielos exóticos? ¿O la radiación del cometa despertó algo que yacía dormido bajo la superficie? Nadie lo sabía. Pero ese momento, era demasiado preciso para pasarlo por alto, y entonces llegó la señal. Empezó débil, ahogada en el ruido, un zumbido bajo que latía cada 22 segundos. Al principio, los ingenieros de la NASA lo achacaron a interferencias de los instrumentos. Pero luego, el Mars Express de la ESA confirmó el mismo ritmo desde un ángulo completamente distinto. 2 naves, 2 aparatos, el mismo pulso. Durante casi una hora, resonó en los registros de las misiones, no lo suficientemente potente para considerarlo una emisión, ni lo bastante aleatorio para ignorarlo. Interacciones de plasma, diría la explicación oficial más tarde. Una resonancia natural entre la cola cargada del cometa y la corteza magnetizada de Marte. Pero en las salas de control empezaron los murmullos. ¿Y si no era natural? Mientras tanto, los astrónomos aficionados en la Tierra capturaron sus propias piezas del rompecabezas. El brillo del cometa se intensificó, de un verde esmeralda, en fotografías de larga exposición. Normalmente, ese fulgor proviene de moléculas de carbono diatómico excitadas por la luz solar.
Pero los observadores notaron que el resplandor se había duplicado casi por completo tras el sobrevuelo de Marte. Aunque el cometa había captado algo durante el encuentro y ahora ardía con más intensidad, luminosidad y rareza, los rumores se propagaron como la pólvora. Algunos pensaban que transportaba compuestos orgánicos interestelares que se estaban mezclando con la atmósfera marciana. Otros apuntaban a que sus fragmentos en espiral sugerían un campo magnético interno, algo que los cometas no deberían poseer. Y la hipótesis más audaz era que los pulsos rítmicos y los patrones extraños de escombros eran huellas de un objeto fabricado, no de un viajero natural. La NASA y la ESA se apresuraron a mantener la narrativa en terreno científico. Los comunicados de prensa mencionaban química inusual, eventos de desgasificación e interacciones plasmáticas no modeladas. Pero a puerta cerrada, los investigadores discutían opciones más sombrías. ¿Era esto realmente un cometa? ¿O algo superior? ¿Un artefacto que cruzaba nuestro sistema disfrazado de polvo y hielo? Para los rovers en Marte, el paso fue callado pero evidente. Las cámaras del cielo de Perseverance registraron el tenue resplandor en lo alto. Los sensores de radiación de Curiosity detectaron ráfagas microscópicas de partículas cargadas. Incluso el sismómetro de InSight, aunque inactivo desde hacía tiempo, captó ruido electromagnético anómalo, que después se atribuyó al sobrevuelo del cometa. Parecía que cada aparato en Marte había percibido la visita. Ahora el planeta entero aguarda lo que vendrá después. 3 y Atlas prosigue su trayecto hacia el interior, dirigiéndose a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre. Si ya se comporta de forma tan peculiar cerca de Marte, ¿qué podría ocurrir al adentrarse en el horno del sistema interior? ¿Se desintegrará de manera espectacular, esparciendo polvo alienígena por los vientos solares? ¿O mantendrá su estructura, con su estandarte verde intensificándose mientras se precipita hacia la órbita terrestre en diciembre? Las opciones resultan a la vez fascinantes y aterradoras. En un caso, el cometa se deshace sin daños, dejando solo datos y residuos. En otro, trozos grandes perduran en el sistema solar interno, intersectando trayectorias con Marte y, tal vez años más tarde, con la Tierra. Y en la teoría más inquietante, el conducta del cometa es deliberada. Los pulsos, los fragmentos espirales, el repentino aumento de metano, cada elemento podría leerse como indicio de un diseño. Si así fuera, entonces 3 y Atlas no es mero visitante, es una sonda, y el paso de anoche por Marte fue un ensayo. Imagina plantarte en la superficie marciana en ese instante, el cielo nocturno teñido de verde por el fulgor del cometa, auroras danzando donde no deberían aparecer. Arriba, fragmentos girando como satélites guiados mientras la atmósfera tenue vibra con pulsos invisibles. Para los rovers, los orbitadores y los ojos humanos que observaban desde la Tierra, fue como atisbar un secreto inscrito en las estrellas solo por un latido. Hoy, todos los grandes observatorios terrestres están fijos en el cometa. El telescopio espacial James Webb espera una vista despejada tras la conjunción solar. Arrays de radio en Tierra escuchan emisiones anormales. Hasta los científicos ciudadanos aportan imágenes, registrando picos de brillo en tiempo real. La comunidad científica se ha activado como no se veía desde que Oumuamua nos rozó por primera vez. Sin embargo, esto es distinto. Oumuamua fue mudo, una sombra que se escabulló demasiado rápido para analizarla. Borisov era conocido, actuando como un cometa ordinario, pero 3 y Atlas no encaja en ninguno, se ilumina cuando no toca, se fragmenta en espirales, emite zumbidos rítmicos hacia Marte, deja metano a su paso, resplandece esmeralda sobre el vacío, y parece menos un cuerpo celeste y más una narración en desarrollo, una que la humanidad apenas empieza a descifrar. Las próximas semanas determinarán el sentido de esa narración. Si 3 y Atlas supera el perihelio, su siguiente acto podría desplegarse peligrosamente cerca de la ruta orbital de la Tierra. Y si no lo logra, si se rompe bajo el calor solar, sus pedazos se dispersarán. Cada uno portando la misma química extraterrestre, los mismos enigmas, las mismas dudas sin resolver. Pero un hecho es innegable. Tras anoche, Marte ha quedado señalada. Auroras donde no debían surgir. Metano donde no debía dispararse, pulsos donde debería reinar el silencio. Así que cuando los historiadores repasen el 3 de octubre, en 2025, quizás no lo evoquen solo como el mero paso de un cometa. Tal vez lo recuerden como esa velada en la que descubrimos que los viajeros del espacio profundo no siempre llegan en silencio, que en ocasiones rozan un planeta y siembran más dudas que certezas,
que a veces el cosmos llama con suavidad, en un ritmo constante, solo para probar si atendemos. Y si el 3i Atlas resulta ser algo más de lo que aparenta, entonces la noche anterior no supuso un cierre. Fue el comienzo de la obra. El primer compás de una representación que se despliega entre las estrellas. La única incógnita pendiente es si somos meros espectadores o jugadores en la trama. Porque Marte no estuvo en solitario anoche, y nosotros tampoco.